Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Tienen en pantalla el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. Estamos en la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Vamos a ver el tema número 2, la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación en el desarrollo de la presente actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Permítanme solo un segundito nomás. Listo, compañeros. Entonces, como les había estado mencionando, ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, para poder desarrollar las preguntas que ustedes tienen en la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase como tarea? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera, responda. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales, inalienables e imprescindibles? Y eso nosotros ya lo habíamos visto incluso en clases anteriores. La siguiente dice, argumente qué rol cumple los medios de comunicación en relación a la cultura de masas. La siguiente dice, señale dos funciones de la Policía Nacional. Y por último, piense en otras ventajas y dificultades de obtener la doble ciudadanía. Anote las respuestas en su cuaderno, mínimo tienen que ser dos. Esas son las características, obviamente en función de las actividades que ustedes tienen programadas como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito y para ello, obviamente, ustedes deben desarrollar la rotulación en la parte superior de su hoja y a continuación desarrollar su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes están obligados a leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema la doble ciudadanía, la fuerza pública y los medios de comunicación correspondientes a la semana número 2 de fecha 1 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de julio, la fecha límite de entregas es del 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Entonces tienen ustedes los tiempos pertinentes en los cuales ustedes deben presentar esta actividad. Ustedes tienen que revisar todos este proceso y una vez que se les ha facilitado toda la información, cómo deben ustedes hacer las actividades correspondientes a esta semana, vamos a iniciar de forma inmediata el desarrollo de las actividades correspondientes a su material de apoyo. Iniciamos con el tema central y vamos a ver, en este caso, vamos a ver la doble ciudadanía. Muchos compatriotas especialmente buscan alcanzar esta doble ciudadanía, especialmente en los Estados Unidos. Pero esta ciudadanía, obviamente, no solamente representa una estabilidad laboral,
representa muchas obligaciones y responsabilidades. Y dentro de estas características vamos a ver, no solo en el caso, no solo en el caso de los ecuatorianos o de los diferentes latinos que buscan llegar a los Estados Unidos, sino en función de nuestro estado y en función del estado a donde nosotros vayamos a ir. En este sentido, vamos a ver, la llamada doble nacionalidad. Doble ciudadanía o ciudadanía múltiple es una condición jurídica que disfrutan ciertos individuos al ser reconocidos como ciudadanos. Simultáneamente, por varios estados, las normas establecidas por el derecho internacional no prohíben a ninguna persona tener doble ciudadanía. Eso también, obviamente, en determinados países, no en todos los países es igual. Esta doble ciudadanía se puede adquirir con el uso diferente de leyes de dos o más naciones. Por ejemplo, en Ecuador, el artículo 8 de nuestra Constitución señala que las personas extranjeras pueden obtener la ciudadanía ecuatoriana a través de una carta de naturalización o también puede ser por medio del matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano. También se la puede obtener por haber prestado servicios relevantes al país, entre otras razones. La Constitución ecuatoriana señala también que el obtener la nacionalidad ecuatoriana no implica renunciar la nacionalidad del país de origen del ciudadano. Entonces, eso es una de las características. En cuanto a los alcances y dificultades de la doble ciudadanía, al tener la ciudadanía dual o múltiple, más de un país los reconoce como ciudadano. Esta condición viene con una lista de ventajas, tales como el acceso a trabajos legales y oportunidad de ingresar a un mercado laboral inclusivo para ciudadanos nacionales. Por ejemplo, las carreras militares, tarifas preferenciales para estudios, entradas a museos y parques nacionales, compra de bienes en el extranjero, entre otras ventajas que pueden tener, obviamente, el tener la doble ciudadanía. Pero, por otro lado, el tener doble ciudadanía también implica el doble de responsabilidades. Se debe cumplir con los deberes ciudadanos, esto es pagar impuestos, respetar las leyes en materia civil y militar, penal. En otros países, por ejemplo, hay países donde es obligatorio el servicio militar. En nuestro país sí es voluntario, en otros países sí es obligatorio. Si es que usted tiene esa dualidad en cuanto a a la doble nacionalidad, ahí sí, en el país obviamente que esté determinado y que cumpla con los requisitos, el ciudadano está obligado en cumplir este servicio militar. También es la obligación de participar en eventos electorales como votante o como miembro de junta, entre otras obligaciones que tienen los ciudadanos. Hay que tomar en cuenta también que la doble ciudadanía no es aceptada en todos los países a nivel global. Por ejemplo, en Arabia Saudita, el poseer dos pasaportes puede ser penado por la ley, porque se le considera como nosotros en nuestro país que tuvieran dos cédulas de identidad. Entonces, en este sentido, son penados ante la ley. En otro caso, mientras que en Japón, en cambio, obtener otra nacionalidad equivale definitivamente a renunciar a la nacionalidad de origen. Es quiere decir, cualquier ciudadano chino, cualquier ciudadano japonés que, por ejemplo, venga al Ecuador y o quiera sacar la nacionalidad ecuatoriana, automáticamente, de acuerdo a la constitución japonesa, pierde y renuncia automáticamente la nacionalidad de origen. Esas son las características en cuanto a diversos países. No todos los países aceptan este tipo de doble ciudadanía o de ciudadanía dual. Uno de los eventos más, o una de las estructuras de las instituciones públicas más relevantes justamente son las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas, vamos a ver cómo están constituidas. La fuerza pública comprende el conjunto de instituciones militares y policiales que tienen como misión fundamental la defensa de de la soberanía y la integridad social, tanto en la parte interna como en la parte externa de nuestro Estado. En cuanto a las funciones, la Constitución les asigna como función la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y las garantías de las leyes y de las normas establecidas para el funcionamiento del Estado. Además, deben mantener el orden y la seguridad del país, tanto dentro y fuera de las fronteras,
precautelando el territorio nacional y haciendo uso de las armas si fuera necesario, necesario aplicarlas. En cuanto a las características, las características de las fuerzas, tanto militares y policiales, estas fuerzas no son deliberantes. Eso quiere decir que ellos no están en la posibilidad de deliberar, de razonar, de decir que sí o no a una orden superior. Por lo tanto, no pueden cuestionar, sino que obedecen las órdenes de sus autoridades superiores inmediatas. Otra de las características es que en un Estado democrático, la máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional. Su organización interna responde a un orden jerárquico en el que los grados inferiores deben obedecer a los grados inmediatos superiores. En cuanto a la última característica, gozan de fuero militar, lo que significa que responden por actos equivocados o ilegales sucedidos en su ejercicio profesional ante los tribunales militares o policiales por actos comunes, se someten a la justicia ordinaria. Este último, obviamente, ha sido ya reformado y al considerarse a los policías y militares como servidores públicos, ellos se someten directamente solo a la justicia ordinaria. Desaparecieron los juzgados que habían antes, los tribunales, tanto militares y policiales, desaparecieron y se fusionaron a la justicia ordinaria. Eso en cuanto a su funcionamiento. En relación a la Policía Nacional tiene su ámbito de acción dentro del país, debe garantizar la protección de los ciudadanos y mantener el orden público, ya sea a través de la prevención, de la represión o de la disuasión. Se encarga además de brindar seguridad a la ciudadanía a través del control de la delincuencia y la prevención de los delitos, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Todo tipo de drogas, alucinógenos, están en la obligación de la fuerza pública, en este caso la policía, de generar un control en todo este aspecto. Una vez más, el presidente de la República es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Por tanto, esta institución se sujeta a las órdenes emanadas desde el Ejecutivo, representados por el Ministerio del Interior, institución encargada de su organización y también del funcionamiento. El presidente es quien designa a las autoridades policiales. Eso quiere decir que todos los generales, todos los altos mandos administrativos, como se los conoce en la actualidad, obviamente son de libre remoción. ¿Por qué? Porque el presidente es quien decide quién debe estar y quién no debe estar en la cúpula principal de la Policía Nacional. Una de las características más importantes dentro de este proceso de comunicación justamente son todos los medios de comunicación, valga la redundancia. Los medios de comunicación son los encargados de difundir todas las actividades más importantes, más relevantes a nivel tanto interno como externo de nuestro país, todo lo que sucede, las actividades más relevantes que se van desarrollando, por ejemplo uno de los eventos más relevantes en la actualidad, el día de hoy, por ejemplo, las manifestaciones. Justamente los medios de comunicación que no estén parcializados son los que van a transmitir todos los eventos que se van dando en función de este fenómeno social que también obviamente se va desarrollando en nuestro país. En este sentido, los medios de comunicación son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos humanos. Los medios de comunicación se clasifican en prensa escrita, en radio y, por supuesto, uno de los más importantes es las TICs y también la televisión. En la actualidad la mayoría estamos intercomunicados, estamos relacionándonos a través de las TICs, a través del Internet, la mayoría de las redes sociales, por donde nosotros muchas de las veces nos transformamos en comunicadores. ¿Qué es lo que hacemos prácticamente? Nosotros difundimos las noticias tal como se las presenta, sin ninguna necesidad de disuasión, sin ninguna necesidad de transformación de la información. En este sentido, la prensa escrita
recurre a la palabra escrita, como su nombre lo indica, también a imágenes o ilustraciones para poder comunicar. En este sector se ubican los periódicos, las revistas y los folletos. Otro medio de comunicación que podemos presenciar y que es uno de los más aceptados a nivel nacional es la radio. El lenguaje hablado transmiten los mensajes a través de ondas electromagnéticas. Las primeras transmisiones de radio se hicieron en el año de 1923 y desde ahí ha sido el medio más difundido en Ecuador y en el de mayor aceptación, dadas las posibilidades de acceso o las facilidades de acceso que tiene este medio de comunicación. La primera estación, esto como un dato curioso, un dato histórico, relevante también, la primera estación de radio, la cual emitió señal a nivel nacional, fue justamente Radio El Prado, desde la ciudad de Riobamba, justamente en el año de 1923. Es uno de las características más preponderantes en las cuales se desarrollan todo este proceso en relación al desarrollo de la radio. Otro medio de comunicación bastante importante y también aceptado, pese que se ha ido deteriorando un poco su credibilidad, es la televisión. Muy difundido en el país a partir de los años 60, es el medio más influyente porque combina imágenes, sonidos, incluso en tiempo real. Lamentablemente hoy en día, todos estos medios de comunicación anteriores se han fusionado a través de las TICs. ¿Qué son las TICs? Es las tecnologías del tratamiento de la información y la comunicación. Dentro de las TICs se ubica aquí, es importante, el Internet, las redes sociales, las videollamadas, el chat, los correos electrónicos y obviamente los celulares, que son dispositivos que nos permiten estar intercomunicados. Permiten el contacto entre las personas y la circulación de la información de una forma efectiva. Pero este modo de comunicar, este modo de generar comunicación, obviamente es bastante efectivo en relación de los otros. ¿Por qué? Porque obviamente a través de la red, a través del Internet, nosotros presentamos las noticias tal cual se va desenvolviendo en la sociedad. No existen mutilaciones, no existen alteraciones, sino se presentan tal y como están. Pero estos medios de comunicación, tanto la prensa escrita, la radio, la televisión y las TICs, juegan un papel fundamental el momento de transmitir, de comunicar diferentes aspectos relacionados a la cultura, a la sociedad, al desarrollo de cada uno de los pueblos. Entonces, estos medios de comunicación son un eje fundamental cuando nosotros queremos transmitir la cultura de un pueblo, por ejemplo el Inti Raymi, qué sé yo, otro evento importante, por ejemplo, los finados, carnaval, diciembre, especialmente acá en la ciudad de Riobamba, existen muchas representaciones culturales, las cuales son transmitidas justamente por los diferentes medios de comunicación y haciendo bastante énfasis justamente en las TICs. La mayoría de las personas, de los comunicadores que existen a nivel nacional, obviamente se dan cita o más bien dicho, utilizan este medio de comunicación que son las TICs para poder difundir la cultura, las tradiciones de los diferentes pueblos a través de este medio de comunicación. La cultura global actual es una cultura de masas. Esta se basa en la producción masiva de bienes y el flujo de los medios de comunicación en la conciencia de las personas para que se consuman determinados productos. Por ejemplo, si una persona crea un tema musical y este no suena en los medios de comunicación, difícilmente la gente comprará sus discos. De igual manera, a través de las programaciones televisivas, por ejemplo, se transmiten moda, estilos de vida, costumbres, lenguajes y formas de entender el mundo que muchas veces son imitados y asimilados por una gran cantidad de consumidores o de televidentes que obviamente están prestos a recibir toda la información. Esto es lo que conocemos como cultura de masas. Pero los medios de comunicación también pueden ser aliados en el fomento de la cultura de un pueblo.
ya que existen programas con fines educativos o de recuperación y rescate de la cultura de un pueblo y de su patrimonio natural y cultural. Estas últimas características, estas últimas etapas son fundamentales el momento que queremos transmitir nuestra propia identidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, al gozar de 3 pisos climáticos diferentes, cada piso climático tiene su propia identidad, tiene su propia cultura, tiene su propia gastronomía, tiene su propia forma de ser y también tiene sus propias celebraciones. Esa es su propia identidad cultural que muchas de las veces son transmitidas por los diferentes medios de comunicación. ¿Qué es lo que hacen con la finalidad no solamente de promocionar, de vender, qué es lo que hacen como pueblos, sino también de difundir su cultura, su forma de ser y de incrementar el turismo en cada uno de estos sectores? Ese es el papel fundamental en cuanto a los medios de comunicación y también el rol de los medios para la difusión de la cultura. Por ejemplo, los rodeos, los toros de pueblo, las diferentes representaciones culturales que se los hace a nivel nacional, obviamente son difundidas de forma específica por los medios de comunicación y uno de los más usados justamente son las TICs a través de las redes sociales, a través de todas las estructuras que nosotros tenemos en Internet para difundir lo que somos en cada uno de los sectores. En cuanto a los derechos humanos son fundamentales. Los derechos humanos son una estructura en la cual se basan y se establecen todos los beneficios en función del ser humano. En este sentido, los derechos humanos son derechos que tiene toda persona justamente por esta parte esencial, por el hecho o por el solo hecho de ser humano. Esto permite que las personas o a las personas vivir con dignidad, sin humillaciones, sin discriminación ni amenaza, y deben cumplirse en todos los ámbitos en los que se desarrolla, tanto como la familia, el barrio, la escuela, el colegio, el lugar de trabajo y entre otros grupos más donde nosotros nos encontremos reunidos en sociedad. Los derechos humanos tienen influencia jurídica, por lo que suelen estar consagrados en las constituciones de cada uno de los estados o naciones y en el ámbito de la comunidad internacional, ya que los distintos tratados los reconocen y garantizan su defensa y también su promoción. Por eso un Estado democrático debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios. En Ecuador, la Comisión de la Verdad es la encargada de investigar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado. Por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, con los hermanos Restrepo. Eso fue una clara violación de los derechos humanos y obviamente se ha investigado a profundidad a fin de determinar qué mismo es lo que pasó. Y como ellos, existen una serie de violaciones que se hace o que muchas veces premeditadamente, otras veces inconscientemente por omisión, se realizan en cada uno de los estados. Por eso se presenta en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, se presentan acciones en las cuales obviamente personas que son perjudicadas demandan al Estado ecuatoriano justamente por atentar contra los derechos establecidos en la Constitución y en la normativa internacional. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, también observa la práctica de los derechos humanos en todos los países del mundo y realiza llamados de atención sobre cualquier situación que atente contra ellos, principalmente para erradicar las violaciones de los derechos de las mujeres, los niños, las niñas y las minorías étnicas, que son los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. En cuanto a las características de los derechos humanos que dentro de las características que podemos mencionar, en primera instancia determinan que son universales. ¿Por qué son universales? Porque pertenecen a todos los seres humanos, solo por el hecho de ser seres humanos. Están cubiertos por los derechos humanos. Los derechos humanos son inalienables, pues no se pueden enajenar. Usted no puede coger y vender sus derechos. Eso no lo puede hacer. Es decir, nadie puede ser despojado de los derechos humanos que se los aplica
o prácticamente tienen poder cada uno de los ciudadanos desde el momento de su nacimiento. Son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque usted vaya y firme un documento en el cual le estipula que usted rechaza o rehúsa usar los derechos humanos, no lo puede hacer. Es un documento inválido, aunque sea por su propia voluntad, no se puede aplicar. Es intransferible. Eso quiere decir que solo el propio titular puede valerse de ellos. Usted no puede transferirle a sus hijos, a su mamá, a su esposa, no los puede hacer. Son intransferibles. De hecho, cada uno de ellos también tiene sus propios derechos humanos. Es imprescriptible. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad. No se caducan, no se terminan. Son indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, cada uno tiene su función específica. Y por último, son innatos. ¿Por qué son innatos? Porque se adquieren desde el mero hecho del nacimiento, desde el momento mismo del nacimiento, desde ahí obviamente empiezan a gozar y a ser protegidos, investidos justamente por los derechos humanos. Esas son las características en cuanto a toda esta actividad que nosotros hemos visto en función de los derechos humanos, de la ciudadanía, y justamente vamos a ver un poco más sobre este aspecto más. Hemos hablado de la doble ciudadanía, pero ¿qué es la ciudadanía como tal? Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de este aspecto que obviamente es bastante relevante en función de estas actividades. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en función de qué es la ciudadanía para poder comprender más claramente por qué la ciudadanía dual es positiva o es negativa. Vamos a ver la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la condición de pertenencia legal, social y cultural de un individuo o de una comunidad organizada, como puede ser un país o también puede ser una ciudad. Se trata de un término muy utilizado en el derecho y en la sociología. Provienen del vocablo latino civis, con el que la antigua Roma se designaba a los hombres libres, dotados de derechos y también de obligaciones frente al Estado. A diferencia de los extranjeros, los peregrini y los esclavos, los servi, así quienes incumplían con sus obligaciones fundamentales podían perder su condición de ciudadanos como castigo, como sanción. Hoy en día se utiliza el término ciudadanía para nombrar tanto a la condición de ser un ciudadano en algún país, o sea, a ser reconocido como un miembro activo en dicha nación, dotado de derechos y deberes ante la ley, como al conjunto de los ciudadanos que integran una ciudad o una nación. La ley fue derogada ante las protestas de ciudadanía, por ejemplo. A lo largo de la historia, los requisitos para ser considerados ciudadanos han ido cambiando enormemente de un pueblo a otro y de una época a otro. En la actualidad, la nación o la noción de ciudadanía está estrechamente vinculada a la de nacionalidad, es decir, a la relación legal y formal de pertenencia que se tiene respecto a un país u otro. Así, por ejemplo, cuando se habla de ciudadanía europea, se hace referencia a la nacionalidad europea, es decir, a la identidad legal de aquellos que han nacido en Europa o que según las leyes europeas tienen legalmente la identidad de dicho lugar. Sin embargo, existen otros usos del término ciudadanía que resultan menos descriptivos, es decir, que se refieren al vínculo de que los ciudadanos ejercen respecto a la cosa pública. Res pública, obviamente en latino. ¿Qué tan responsables son? ¿Qué tan obedientes a la ley? ¿Qué tan preocupados están por los designios del país? Entre otros aspectos fundamentales. Según este punto de vista, la ciudadanía vendrá a ser el grado de integración comunitaria y la proactividad de la defensa en los asuntos comunes que exhibe un colectivo humano. En este sentido, se suele hablar de hacer ciudadanía, en el mismo sentido de hacer patria, esto es, de construir con el bienestar general o de contribuir con el bienestar general de la comunidad o de la unidad nacional. En resumen, y según lo propuso el sociólogo británico Thomas Marshall
durante el año 1893-1981 en su libro Ciudadanía y Clases Sociales, editado en el año de 1950. La ciudadanía se manifiesta en tres dimensiones diferentes, las cuales vamos a mencionar a continuación. La primera, en la pertenencia a una comunidad que le confiere al individuo un sentimiento de identidad colectiva. El segundo, en la capacidad de dicho individuo de tomar parte activa de las decisiones políticas y ser un agente decisorio del destino de la comunidad. Y por último, la tercera, en el estatus legal que dicha condición otorga y de la que son reflejo los documentos de ciudadanía, tales como el pasaporte, en determinados países el DNI, en nuestro país la cédula de identidad. Esos son el estatus legal que nosotros podemos determinar como ciudadanía. En cuanto a la importancia de la ciudadanía es un concepto fundamental para la vida en sociedad, ya que está vinculado con el ejercicio de los derechos y la responsabilidad entre los deberes. Los ciudadanos de una nación gozan de la protección de la ley, por ejemplo, pero también están sujetos a ella en asuntos de bienestar colectivo. Esto se debe al contrato social, el acuerdo tácito que rige la vida en sociedad, en la que se sacrifican ciertas libertades naturales, el llamado estado naturaleza, a cambio de seguridad, pertenencia y también orden dentro de un determinado estado. Por lo tanto, la ciudadanía es mucho más que un documento de identificación legal, es una manera de pertenencia a un colectivo organizado. Es por eso que a lo largo de la historia muchas minorías lucharon por agrandar la noción vigente de ciudadanía, de la cual están totalmente excluidos, y poder contar ellos también con derechos y también con libertades establecidos en la Constitución. En cuanto a los ejemplos de ciudadanía, algunas formas de ejercer la ciudadanía son las siguientes. Primero tenemos la ciudadanía en relación a la participación en votaciones, la siguiente a identificarse con los documentos nacionales, a cumplir con las leyes tributarias y también a acudir a asambleas. Esas son prácticamente algunas de las formas de ejercer nuestro derecho de ciudadanía. La primera nos determina a participar en votaciones nacionales o regionales para elegir autoridades políticas, decidir en referendos y formar parte de la toma de decisiones de un país. Identificarse con los documentos nacionales en los que consten la propia ciudadanía cuando se viaja al extranjero, por ejemplo. La siguiente, cumplir con las leyes tributarias de cada uno de los países, es decir, pagar impuestos para financiar al Estado y ayudar a los más necesitados. Y por último, acudir a las asambleas, cabildos, para informarnos respecto a los debates que se dan en nuestra comunidad y que son de interés general, de interés de toda la población. Ahí prácticamente nosotros estamos aplicando o ejerciendo el derecho de ciudadanía. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes toda la información pertinente en función del tema que nosotros se ha planificado para la presente semana. Les deseo suerte en sus actividades. Sé que ustedes van a rendir exámenes en estos días. Les deseo mucha suerte y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche.